Hola, pues aquí comienza nuestra capacitación del equipo Traxes con el tema de optimización de consultas de SQL. Aquí estamos Alejandro de los Santos, Enrique Rábago, Félix Tapia y Everardo Arellano. Vamos a empezar con nuestra presentación. Ok, lo que vamos a abarcar en nuestra presentación principalmente es lo que es la optimización de consultas de SQL. Lo que vamos a ver son las distintas formas de optimizar las consultas, cómo analizar las consultas, buscar índices que faltan, recomendaciones para optimizar las consultas y los conceptos de optimización avanzada. Vamos a comenzar por lo que es el diseño de las tablas. Aquí no vamos a meternos mucho en el tema de diseño de base de datos y lo que es normalización de campos y tablas. Vamos a dar simplemente aquí unos cuantos consejos o sugerencias para lo que es la optimización de consultas. Es obvio que un buen diseño de base de datos y tablas va a hacer que nuestras aplicaciones y nuestras consultas dentro de esas aplicaciones corran de manera más eficaz, pero aquí vamos a dar nada más unos pequeños consejos y luego vamos a pasar a otros temas. En cuanto a lo que es el diseño, unos consejos que se pueden dar es que los primeros campos de cada tabla deben de ser aquellos campos requeridos, y dentro de los requeridos primero se deben definir los de longitud fija y después los que son de longitud variable. Aquí se recomienda igual utilizar únicamente tamaño de los campos que sea necesario y no poner campos como tipo max. Si ya sabemos que va a ser un dato de 8 caracteres, pues y no va a pasar de 8 caracteres, entonces tratar de acotar el tamaño de nuestros campos para no hacer pesadas nuestras tablas y también el rendimiento de nuestras consultas. Eh, Otra cosa es que es muy habitual dejar un campo de texto para observaciones. Eh, de entrada lo que es el campo tipo text ya es un campo de tipo obsoleto que debemos de dejar de utilizar. Eh, es mejor utilizar lo que es el varchar. Pero para lo que son las observaciones en las tablas, si se va a utilizar este campo con poca frecuencia o si se ha definido eh, un gran tamaño, entonces es mejor siempre crear una tabla nueva que contenga la clave primaria y que haga referencia a este campo de observaciones. O sea, vamos a crear una tabla que esté separado para campos de no solo de observaciones, sino también puede ser tipo imagen o cualquier otro tipo de campo que, que ocupe espacio en nuestra tabla y que a lo mejor no va a ser un campo muy consultado o tan utilizado dentro de lo que es nuestra lógica de negocio. Y también, pues, este tipo de campos muchas veces ni siquiera se llenan y no están ocupando ahí espacio en nuestra tabla. En cambio, si nada más metemos los registros necesarios en una tabla aparte, pues va a ser mucho más ágil y vamos a ahorrar mucho espacio. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, que vamos a ver lo que es las me pasó una, distintas formas de optimizar las consultas. Aquí vamos a hablar de lo que es la gestión de índices. Por lo general los índices pues nos ocupan memoria y espacio en nuestro disco duro. Entonces, por lo mismo hay que tener mucho cuidado con los índices que generamos para no hacer abuso de ellos, porque pues esto va a hacer que nos haga más pesada nuestra base de datos y a veces incluso pues perjudicial tener índices que no son necesarios. Aquí se recomienda indexar los campos que se usen de nexo entre dos tablas, como los campos clave, que es lo que mencionamos aquí. En el punto 2 puede que no sean
un campo un campo clave, pero que se utilice como nexo entre dos tablas. Que también es recomendable que casi siempre este tipo de campos, si se van a usar como nexo, pues sea el mismo el campo clave. Luego dice que este tipo de campos que son claves se indexen para las búsquedas y no indexar campos que se utilizan con poca frecuencia, a menos que pues, sean totalmente necesarios para alguna consulta que, que tengamos que realizar. Los campos a seleccionar. Aquí se recomienda mucho utilizar store procedures y vistas para lo que son las consultas más utilizadas. ¿Esto en qué nos beneficia? Que cada que SQL va a construir una consulta, va a ejecutar una consulta, perdón, construye lo que es un plan de ejecución para esta consulta. Todo eso le toma tiempo y recursos. Y en cambio, cuando ya tienes un store procedure, ya sabe cómo lo va a ejecutar y qué tablas va a ir a consultar y cómo es la estructura de esas tablas. Todo eso ya lo tiene armado para simplemente ejecutarlo. Y también pues nos da mejor claridad para lo que es nuestra lógica dentro de las aplicaciones. Se recomienda únicamente usar campos que se necesiten. Esto es no usar el famoso select asterisco, y aquí es como una recomendación, más que una recomendación, casi ya una regla. ¿Y por qué es tan importante esto? Nos trae muchos beneficios el no hacer select asterisco, como por ejemplo cuando uno pone select asterisco a una tabla, SQL tiene que buscar toda la estructura de la tabla y se trae además todos los campos de esa tabla. Entonces nos está trayendo información que muchas veces no necesitamos y tiene que estar viendo la estructura de esos campos y buscarlos todos. Además, otro problema de utilizar select asterisco, o una desventaja, es que pues, no es muy claro luego para nuestro código dentro de nuestra aplicación. Cuando vemos en cambio que tenemos select y nombre, país o lo que sea que sean nuestros campos, y sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando y no un select asterisco. Otra recomendación es utilizar prefijos en consultas que tengan varias tablas usando joins. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. ¿A qué se refiere esta parte? Aquí tenemos un ejemplo con nuestra tabla LSO certificados. Suponiendo que tenemos esta tabla, vamos a ponerle el prefijo L, y en vez de usar select asterisco ponemos L punto. ¿Por qué no me funcionó el IntelliSense? ¿Sabe? Déjame ver si está conectado aquí. Sí, está. Parece que lo desactivé. Por cierto, aquí pueden activar y desactivar lo que es el IntelliSense para el código. Entonces, una de las ventajas es que pues, nos ayuda a encontrar rápidamente los campos que estamos necesitando para escribir nuestras consultas. Pero no solo eso, sino que cuando hacemos un join con otras tablas, sabemos específicamente a qué tabla corresponde el campo que estamos poniendo en nuestra consulta. También nos puede ayudar esto a evitar problemas como si tuviéramos un inner join con, digamos, la tabla cliente o la tabla que sea. Si el RFC emisor existiera en ambas tablas, ahí nos estaría mandando un error. Suponiendo que nada más existe en una tabla,
y nuestra consulta funciona, pero un día y ya nuestro código sube, funciona y todo. Y un día alguien se le ocurre agregar un campo con el mismo nombre a a la otra tabla que no lo tenía, o alguna de las tablas, porque podemos tener varias tablas. Entonces cuando corramos esa misma consulta, pues vamos a tener un error en la consulta. Entonces, tanto para evitar errores como para tener una mejor claridad de nuestro código, es muy recomendable usar los prefijos en nuestras consultas. Eh, lo que son los campos de filtro, se recomienda filtrar por el campo llave a medida de lo posible. Esto va a ser pues mucho más ágil la consulta. Y incluir campos necesarios a los índices. ¿A qué se refiere este punto? Vamos a ver. Bueno, ahorita primero vamos a terminar aquí y más adelante vamos a poner un ejemplo de cómo incluir los campos necesarios a los índices. Y lo que es el orden de las tablas se refiere a el orden en el que utilizamos los joins y los que utilizamos las tablas en nuestros where. Si estamos filtrando por diferentes criterios, es recomendable siempre usar primero el criterio que nos deseche la mayor parte de registros que no necesitamos, para que el siguiente where no tenga tanto trabajo. Entonces vamos como filtrando la mayor cantidad de registros posibles con nuestro primer where, y así ir a lo más particular. Okay. Hay varias formas de analizar consultas. Aquí podemos visualizar lo que son los planes de ejecución. El plan de ejecución es el plan que elabora el SQL Server cuando le llega una petición de una consulta. Genera todo un plan de cómo va a armar y cómo va a obtener los datos para esa consulta en específico. Para visualizarlos tenemos varios métodos, lo que es SQL Server Management Studio, que es en el que nos vamos a enfocar ahorita en nuestra presentación, y los otros son opciones de instrucción set de Transact SQL o utilizando clases del evento SQL Server Profiler. Como les mencionaba, ahorita vamos a ver ejemplo con lo que es SQL Server Management Studio, que es la parte más visual. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos nuestra consulta. Tenemos aquí una serie de botoncitos que nos muestran lo que es el plan de ejecución. Aquí, si lo tenemos activado, cada vez que ejecutamos nuestra consulta va a mostrar este tab con el plan de ejecución. Ahorita lo vamos a ejecutar, no nos lo va a mostrar, y cuando lo activamos aquí ya lo está incluyendo. Y aquí, después de que se ejecutó la consulta, nos muestra cuál fue el plan de ejecución de esa consulta. Pero si queremos nada más ver el plan de ejecución sin correr ese query, sobre todo si es una consulta muy pesada, a veces nada más queremos ver el puro plan de ejecución, podemos seleccionar y utilizar este botón de display, y ahí no lo está ejecutando, nada más nos está mostrando cuál es el plan de ejecución que se va a llevar a cabo. También lo tenemos aquí en el menú desplegable, lado derecho. Como podemos ver, aquí estamos viendo el plan de ejecución de esta consulta en específico, y nos está diciendo que el 100% de nuestra consulta de los datos o del proceso se está llevando a cabo directamente en la tabla LCO certificados. Aquí si ponemos el mouse encima, nos da una serie de datos ya más específicos, como para un análisis un poquito más profundo. Y también contamos con otro botón que es el que incluye las estadísticas. Vamos a volver a ejecutar,
y aquí nos dice esta consulta una serie de datos de tiempo total, tiempo de espera, paquetes, etcétera. Y todos estos trials que vemos aquí son las consultas que se han ido ejecutando, y así también podemos ir comparando cómo ha ido cambiando con los cambios que le hemos ido haciendo a esa consulta. Esto no nos vamos a meter ahorita mucho en este tema, pero también nos puede servir para análisis más profundos de nuestras consultas. Vamos a ver ahorita en lo que es el uso de índices. Vamos a incluir aquí un where a nuestra consulta. Aquí si vemos nuestro plan de ejecución, nos dice que el 97% se está llevando a cabo en la tabla, y aquí no nos está sugiriendo que haga falta un índice. Me parece que es porque esta tabla realmente no le está costando suficiente trabajo a SQL como para recomendar un índice. Cuando tenemos muchos registros en una tabla y le cuesta, realmente le está costando esa consulta al SQL, el mismo SQL aquí te pone unos detalles y te recomienda te avisa que hay un índice que falta. ¿Okay? En este caso no nos lo está sugiriendo porque no tenemos la cantidad suficiente de registros. Pero vamos a ver ahorita cómo, suponiendo que tuviéramos esta tabla muy grande, vamos a ver cómo podemos optimizar un poquito esto utilizando lo que son los índices. Si estamos viendo que estamos filtrando aquí por el campo RFC emisor, aquí tenemos nuestra tabla LCO certificados, no tenemos ningún índice. Vamos a agregar un nuevo índice. Y vamos a agregar el campo por el que estamos filtrando, que es RFC emisor. ¿Okay? Si volvemos a ejecutar nuestra consulta, vemos que el 100% del proceso se llevó a cabo en el índice. No tuvo que ir para nada a la tabla para ir a buscar los datos. Eso hace que corra mucho más rápido nuestra consulta. ¿Qué pasa si estuviéramos buscando otro campo que no fuera RFC emisor? Vamos a poner el campo validez de obligaciones. Aquí vemos que se está dividiendo el trabajo, primero buscando por el RFC, que es lo que estamos en nuestro criterio de búsqueda, y eso lo está haciendo en el índice, y luego se está yendo a la tabla a buscar el dato que estamos pidiendo, que es validez de obligaciones, dado que no está incluido en el índice. Entonces, para optimizar este tipo de consultas, insisto, estamos hablando aquí de tablas con cantidades muy grandes de registros. Entonces, para optimizar estas consultas, lo que podemos hacer es incluir esos campos que necesitemos en el índice. Vamos a incluirle uno más. El estatus del certificado. Decimos que nos muestra el plan de ejecución, sigue igual. Ahora vamos a editar nuestro índice y vamos a incluir las columnas. En esta opción que dice Included Columns, aquí vamos a poner los campos que estamos necesitando. Que yo no me acuerdo si eran estos. Eran
validas de obligación y estatus de certificado. Vamos a dejar número de certificado. Volvemos a decirle que nos muestre el plan de ejecución. Se fijan, el 100% se está realizando en el índice porque ya tiene incluidos estos campos en esa tabla indexada. Ahora, aquí si nosotros agregamos un criterio más de consulta, vamos a ver qué pasa con nuestro plan de ejecución. Se volvió a dividir. ¿Por qué? Porque aunque estos campos están agregados al índice, aquí está tratando de buscar por un campo que no se encuentra indexado. Vamos otra vez a nuestro índice. Entonces aquí tendríamos que tener indexado también el campo fecha final, que es el que estamos buscando. Entonces, en la parte de los campos por los que se está haciendo la búsqueda, son los que vamos a agregar aquí, que son los por los que se indexa. Y los campos que van en el select, o de la información que queremos traer, son los que se ponen aquí en include columns. Tenemos por ahí otras opciones de configuración. Ahorita nada más nos vamos a quedar esto. También aquí es importante también el orden, si es ascendente o descendente. Y esto tiene que ver con la lógica de nuestras consultas para ver por dónde va a empezar a buscar. Si tenemos una tabla muy grande con fechas históricas, pues y vamos a empezar a buscar en las fechas más recientes, entonces a lo mejor podría ser conveniente en algunos casos utilizar que fuera descendiente la indexación en vez de ascendente. Creamos nuestro índice y vamos a ver qué pasa con nuestro plan de ejecución. Se fijan aquí, el 100% del costo se nos fue aquí otra vez a la parte del índice y ya no tuvo que ir a la tabla a buscar estos datos. Ahorita está corriendo aquí muy rápido porque es una base de ejemplo y, como les menciono, no tiene tantos campos, pero cuando tenemos tablas muy pesadas, esto marca una diferencia significativa en el desempeño de nuestras consultas. Entonces, de esta manera podemos ir afinando tanto nuestra tabla como nuestras consultas para ir haciendo más veloz y que sea de la manera más óptima que corre. Como les mencionaba, al revisar el plan de ejecución, el analizador nos muestra los índices sugeridos. Aquí no nos está mostrando ninguno, no nos ha mostrado, por lo que les mencionaba que en este caso SQL no lo considera necesario, pero cuando detecta que hace falta un índice, porque solito nos lo sugiere aquí, nos aparece una parte de detalles donde nos dice qué índice e incluso nos da lo que es el script para que lo podamos generar. Y bueno, después de esto vamos a mencionar unas recomendaciones para lo que es la optimización de consultas. Aquí estamos recomendando lo que es la utilización de parámetros para las consultas que nos permitan la reutilización de los planes de ejecución. ¿Qué significa esto? Que cada vez que SQL Server va a ejecutar una consulta, genera el plan de ejecución de esa consulta, y si
si nosotros en nuestra aplicación utilizamos parámetros, SQL Server ya tiene esa consulta registrada como la misma consulta siempre, aunque le estemos mandando diferentes variables, y pues va a ejecutarse de manera más rápido porque ya lo tiene ejecutado, guardado en caché. También es recomendable no usar selects anidados y usar únicamente joins, ya que el rendimiento casi siempre es mejor. Evitar los filtros de texto con likes, y a menos de que sea necesario, y sobre todo campos tipos text, como lo que habíamos mencionado, y hacer likes en campos de tipos text son cosas que consumen grandes recursos. Y insisto, este tipo de campo pues ya no utilizarlo, más bien utilizar que es varchar nada más, varchar. También, a medida de lo posible, utilizar el uso de funciones dentro de los queries. Por ejemplo, substring del apellido del 1 al 3. Aquí podríamos usar, en este caso sí nos convendría mejor utilizar un like a hacer uso de una función. Esto realmente es casi insignificativo en tablas muy pequeñas, pero insisto, cuando ya tenemos tablas muy grandes y que además se ejecuta esa consulta muchas veces, sí marca diferencia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el uso de funciones. Aquí tenemos un store procedure que nos filtra por una serie de campos, y estamos ligando ahí varias tablas, y aquí está utilizando una función que se llama obtener total de pagos. Aquí lo que está haciendo es que por cada comprobante que tenemos va y busca todos los pagos que se han hecho en otra tabla para ese comprobante y lo suma, y eso lo hace por cada comprobante que está trayendo este store procedure. Eso le pega bastante en el desempeño. Entonces aquí lo que se hizo para optimizar esta consulta fue, en vez de estar sacando la suma de todos los pagos que se han hecho, ir a buscar todos esos pagos y sumarlos. Lo que se hace es que ya se tiene un campo calculado con esos con el total, y simplemente pues nos traemos ese valor de ese campo, y esto lo hace muchísimo más ágil. Aquí obviamente implica que en nuestra lógica de nuestra aplicación, pues cada vez que se registre un pago se tiene que estar actualizando este campo de total. Pero sí, esto marcó gran diferencia en lo que es la optimización de esta consulta. Por último, pues usar between en vez de mayor y menor en cuanto a filtros de fecha. Y pues eso es todo lo que les mostramos hoy en nuestra capacitación para lo que es optimización de consultas de SQL. Espero que les sea útil para que utilicen como todos estos consejos que les damos. Y si tienen cualquier duda, pues pueden consultarla con cualquiera de nosotros a nuestro correo. Y eso es todo por hoy en nuestra presentación del equipo Traxxas, optimización de consultas de SQL. Gracias, hasta luego.